Hola, bienvenidos a Sueños en Hilo. Hoy vamos a realizar esta tierna osita, continuando con el tema de la Navidad. En el vídeo anterior realizamos este osito navideño y como han estado pidiendo la osita, hoy se las traigo. Los materiales que vamos a usar para hacerla son hilo beige, rojo, blanco, relleno sintético, hilo negro para bordar la nariz, una aguja de 2.5 milímetros, cortador de hilo, aguja lanera, un marcador de punto y ojitos de seguridad de 6 milímetros. Pero si no tienen ojitos los pueden bordar. Y opcional este hilo dorado para colgar para ponérselo en la cabeza. Y sin más, comenzamos. Iniciamos por la cabeza. Comenzamos haciendo un anillo mágico y dentro del anillo haremos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos bien el anillo, pasamos a la vuelta 2, donde iniciamos con un punto bajo, colocamos un marcador en este punto para marcar el inicio de la vuelta y aquí mismo hacemos otro punto bajo. Esto es un aumento. Ahora realizaremos un aumento sobre cada punto de la vuelta anterior, es decir, haremos 2 puntos en cada punto. Al terminar esta vuelta tendremos un total de 12 puntos. Si estás iniciando en el crochet o los amigurumis, te recomiendo que cuentes el total de puntos al finalizar cada vuelta. Ya estoy en mi último aumento, un punto y 2. Iniciamos la vuelta 3 con un punto bajo, colocamos nuevamente el marcador en el primer punto y en el punto que sigue haremos un aumento. Y repetimos un punto bajo y en el que sigue un aumento. Esta secuencia de un punto bajo y un aumento la haremos durante toda la vuelta y al finalizar tendremos 18 puntos bajos. En la vuelta 4 haremos un punto bajo en el primer punto, colocamos el marcador, un punto bajo en el segundo punto y en el punto que sigue haremos un aumento. Y repetimos un punto bajo, segundo punto bajo y un aumento. Esta secuencia de 2 puntos bajos y un aumento la haremos durante toda la vuelta y al finalizar tendremos 24 puntos. Pasamos a la vuelta 5, donde realizaremos 3 puntos bajos y un aumento. Este es mi primer punto, segundo, tercero y un aumento. Y repetimos un punto bajo, segundo punto bajo, tercer punto bajo y un aumento. Esta secuencia la repetiremos durante toda la vuelta y al finalizar tendremos 30 puntos. Pasamos a la vuelta 6, donde haremos un punto bajo, 2, 3 y 4. Y en el punto que sigue hacemos un aumento, 2 puntos en el mismo punto. Y volvemos a hacer 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y un aumento. Esta secuencia de 4 puntos bajos y un aumento la haremos durante toda la vuelta y al finalizar esta vuelta tendremos 36 puntos. De la vuelta 7 a la vuelta 12 vamos a realizar un punto sobre cada punto de la vuelta anterior. Es decir, vamos a hacer 6 rondas sin aumentar ni disminuir. Haremos 6 vueltas sin variación, solo puntos bajos.
Haré una pausa y continúo cuando haya finalizado estas 6 vueltas. Ya aquí tengo mis 6 vueltas de puntos bajos. Ahora comenzaremos con las disminuciones. Comenzamos la vuelta 13 haciendo 4 puntos bajos. Primer punto, 2, 3 y 4. Y hacemos una disminución. Y repetimos 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y una disminución. Vamos a hacer esta secuencia de 4 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta y al finalizar vamos a tener 30 puntos. Antes de continuar con la vuelta que sigue, vamos a colocar los ojitos de seguridad. Tenemos ubicado el marcador en el centro en la parte de atrás. Unimos así la pieza y por la parte de adelante colocaremos los ojitos. Vamos a ubicarlos entre las vueltas 9 y 10. Contamos a partir del anillo mágico 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entre estas dos vueltas. Ahora, este es mi centro aproximadamente y vamos a ubicar a 7 puntos de distancia uno del otro. Pongo mi primer ojito aquí. Y ahora cuento 7 puntos bajos. Contamos este como el primer punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí colocamos el otro ojito. Si en vez de ponerle ojitos vas a bordarlos, puedes hacerlo en esta misma ubicación. Colocamos el seguro y continuamos tejiendo. Iniciamos la vuelta 14 y hacemos 3 puntos bajos. Primer punto y colocamos marcador, 2 y 3 y a continuación una disminución y volvemos 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y una disminución. Esta secuencia de 3 puntos bajos y una disminución la repetiremos durante toda la vuelta y al finalizar tendremos 24 puntos. Antes de continuar cerrando, vamos a rellenar bien. Continuamos con la vuelta 15 donde realizaremos 2 puntos bajos y una disminución. Este es mi primer punto, segundo y una disminución. Y repetimos un punto bajo, segundo punto bajo y una disminución. Esta secuencia la haremos durante toda la vuelta y al finalizar tendremos un total de 18 puntos bajos. Antes de pasar a la próxima vuelta terminamos de rellenar. Acomodamos bien el relleno para que no se nos vaya a enredar con los puntos. Y continuamos. En esta vuelta haremos la secuencia de un punto bajo y una disminución. Y al finalizar la vuelta tendremos un total de 12 puntos. Un punto bajo y una disminución. Y repetimos un punto bajo y una disminución hasta llegar al final. En la vuelta 17 realizaremos 6 disminuciones. Al finalizar esta vuelta tendremos un total de 6 puntos. Esta es mi última disminución que no voy a cerrar totalmente porque voy a hacer un cambio de color. Ahora voy a tomar el hilo rojo y voy a terminar de cerrar este punto con este nuevo color. Tiramos de los hilos para que quede bien ajustado el punto, para que no nos vaya a quedar suelto. Y ahora puedo cortar el hilo beige. Ahora voy a hacer aquí un nudito a estos hilos para que no se vaya a zafar. Y voy a continuar con la primera vuelta del vestido. Podemos cortar estos hilos
y continuamos. Vamos a realizar un punto deslizado en el primer punto de la vuelta y vamos a levantar 2 cadenas que no van a contar como punto, y en este mismo lugar vamos a realizar 2 puntos altos. Un punto alto y aquí mismo otro punto alto. Este es mi primer aumento de puntos altos. Vamos a realizar un aumento de puntos altos en cada punto de la vuelta anterior. Y al finalizar esta vuelta tendremos un total de 12 puntos altos. Este es mi último aumento de la vuelta. Un punto alto. Y en el mismo lugar otro punto alto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Aquí tengo las 2 cadenas del inicio que dijimos que no íbamos a contar. Este es mi primer punto alto. Por aquí vamos a realizar un punto deslizado. Vamos a introducir la aguja, pero vamos a cambiar el color blanco. Tomamos el hilo blanco y cerramos el punto deslizado con este nuevo hilo, con este nuevo color. Hacemos una cadena que no va a contar como punto y aquí mismo vamos a realizar un punto bajo. A medida que vayamos tejiendo vamos a ir ocultando la colita del hilo blanco y el hilo rojo que no lo vamos a cortar. En el punto que sigue vamos a realizar 2 puntos bajos, es decir, vamos a hacer un aumento. Ya que suelto el hilo rojo, yo solo lo arrastro 1 o 2 puntos. Ahora vamos a hacer un punto bajo. Y en el punto que sigue, nuevamente un aumento. Vamos a hacer esta secuencia de un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta y al finalizar tendremos 18 puntos. Finalizada esta vuelta, saltamos la cadena que hicimos al inicio y por el primer punto introducimos la aguja y vamos a realizar aquí un punto deslizado, pero tomando el hilo rojo. Hacemos un punto deslizado. Recuerden siempre ajustar bien el punto y levantamos 2 cadenas. Y aquí mismo vamos a realizar un punto alto. En el punto que sigue vamos a hacer otro punto alto. Y en el punto que sigue realizaremos un aumento. Y repetimos 2 puntos altos. 1 y 2 y a continuación un aumento. Vamos a hacer esta secuencia de 2 puntos altos y un aumento durante toda la vuelta y al finalizar tendremos 24 puntos altos. Al terminar esta vuelta volvemos a hacer un cambio de color, tomamos nuevamente el hilo blanco, realizamos un punto deslizado y aquí mismo hacemos un punto bajo. En el punto que sigue hacemos otro punto bajo. En esta vuelta vamos a realizar un punto bajo sobre cada punto de la vuelta anterior. Vamos a realizar en total 24 puntos bajos. Al terminar esta vuelta volvemos a cambiar al color rojo con un punto deslizado y levantamos 2 cadenas. Tomamos hilo y en este mismo lugar vamos a hacer un punto alto. En el punto que sigue volvemos a hacer un punto alto. En el punto que sigue otro punto alto. Es decir, hemos hecho 3 puntos altos. Y ahora a continuación vamos a realizar un aumento de puntos altos. Un punto alto y en este mismo lugar otro punto alto. Vamos a realizar durante toda la vuelta esta secuencia de 3 puntos altos y un aumento de puntos altos y al finalizar la vuelta tendremos un total de 30 puntos.
Finalizamos esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto alto y levantamos 2 cadenas de altura. Ahora en esta vuelta vamos a trabajar por la hebra de adelante de cada punto. Tomamos la hebra de adelante y realizamos un punto alto. En este mismo lugar vamos a realizar otro punto alto. Vamos a realizar 3 puntos altos sobre cada punto, pero usando solo la cadena de adelante. Aquí tengo el punto entero. Y esta es la hebra delantera, que es por donde vamos a trabajar en esta vuelta. Vamos a realizar 3 puntos altos en cada punto, tomando solo la hebra delantera. Tomamos hilo, tomamos la hebra de adelante del punto, así, y realizamos un punto alto. Y aquí mismo realizamos 2 puntos altos más. De esta forma vamos a hacer el vuelo del vestido. Vamos a realizar 3 puntos altos sobre cada punto de la vuelta anterior, pero tomando la hebra de adelante del punto. Al terminar esta vuelta debemos tener un total de 90 puntos altos. Finalizamos esta vuelta con un punto deslizado sobre el primer punto alto, pero cambiando al color blanco. Tomamos el hilo blanco y cerramos con este color. Y ahora podemos cortar el hilo rojo, que ya no lo vamos a usar más, y hacemos un nudito entre estos hilitos para que no se nos zafen. Levantamos una cadena y en este mismo lugar realizamos un punto bajo. En el punto que sigue hacemos otro punto bajo. Y vamos a realizar puntos bajos por toda la vuelta. Un punto sobre cada punto de la vuelta anterior. Al terminar la vuelta cerramos con un punto deslizado y cortamos el hilo. Vamos a aplicar un cierre invisible. Enhebramos en una aguja lanera el hilo que nos quedó y vamos a hacer lo siguiente. Saltamos el punto que nos queda justo al lado del punto deslizado que realizamos. En el punto que sigue, por ahí vamos a pasar la aguja tomando todo el punto de adelante hacia atrás. Y ahora lo que hacemos es introducimos la aguja por el medio del punto donde salió el hilo y tomamos la cadena de atrás. Lo pasamos hacia atrás. Aquí lo que hemos hecho es replicar el primer punto. Ahora ocultamos este hilo que nos quedó entre los puntos y listo. Y cortamos los sobrantes de hilo. Para hacer los pies iniciamos haciendo un anillo mágico y dentro del anillo vamos a tejer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo tirando de este hilo y yo voy a usar este mismo hilo como marcador para marcar el inicio de la vuelta. Pasamos a la segunda vuelta donde tejeremos 6 aumentos, 2 puntos en cada punto de la vuelta anterior. Tejemos un punto bajo y en este mismo lugar tejemos otro punto bajo. En el punto que sigue volvemos a tejer 2 puntos bajos. Y así hacemos hasta finalizar la vuelta, que tendremos un total de 12 puntos bajos. En la vuelta 3 iniciamos con un punto bajo. En el punto que sigue hacemos un aumento. 2 puntos bajos en el mismo lugar. Continuamos con un punto bajo y en el que sigue un aumento. Un punto bajo y un aumento. Esto lo repetiremos hasta terminar la vuelta, esta secuencia de un punto bajo y un aumento, y al finalizar tendremos 18 puntos. En las vueltas 4 y 5 vamos a tejer un punto sobre cada punto de la vuelta anterior. Vamos a realizar 2 vueltas de 18 puntos bajos cada uno. Pasamos a la vuelta 6 donde haremos un punto bajo
y a continuación una disminución, un punto bajo y una disminución. Esta secuencia la haremos durante toda la vuelta, un punto bajo y una disminución, y al finalizar tendremos 12 puntos. Antes de continuar cerrando pondremos un poquito de relleno y en la vuelta 7 haremos 6 disminuciones. Primera disminución, segunda disminución, tercera disminución y continuamos hasta hacer 6 disminuciones y antes de terminar, si hiciera falta, le pondremos más relleno. Al terminar dejamos una hebra larga de aproximadamente 45-50 centímetros y ensartamos este hilo en una aguja lanera. Ahora para terminar de cerrar pasamos la aguja por la hebra de adelante de cada punto, solo por la hebra de adelante, y vamos tirando del hilo para que se vaya cerrando el agujerito que nos ha quedado. Al terminar sacamos la aguja lanera y haremos lo siguiente. Atravesamos con el crochet esta última vuelta que hemos hecho, tomamos el hilo y lo traemos hacia enfrente. Ahora vamos a hacer 18 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Y listo, ya tenemos un piecito. Ahora hacemos otro igual a este. Para hacer las manos iniciamos con un anillo mágico y dentro del anillo vamos a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Cerramos el anillo. En la vuelta 2 haremos 5 aumentos, un punto bajo y otro punto bajo en el mismo lugar. En el punto que sigue volvemos a hacer un punto bajo y otro punto bajo en el mismo lugar. Y continuamos haciendo 2 puntos bajos en cada punto hasta finalizar la vuelta, que tendremos un total de 10 puntos. En las vueltas 3 y 4 vamos a tejer estos 10 puntos bajos. Vamos a hacer 2 vueltas de solo puntos bajos, un punto sobre cada punto de la vuelta anterior. Finalizadas las 2 vueltas de puntos bajos rellenamos y continuamos con la vuelta 5, donde realizaremos 5 disminuciones. Primera disminución, segunda disminución, tercera disminución, cuarta y quinta. Dejamos una hebra larga y cortamos el hilo. Ahora terminamos de cerrar con la aguja lanera, como mismo hicimos con las paticas. Pasamos la aguja por la cadena de adelante de cada punto y tiramos del hilo. Para finalizar, atravesamos con el ganchillo esta última vuelta, tomamos el hilo y realizamos 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ya tenemos un bracito. Hacemos otro igual. Las orejas son muy sencillas. Hacemos un anillo mágico y dentro del anillo vamos a hacer 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora alamos este hilo para cerrar el anillo, pero no lo apretamos demasiado para que nos quede de esta forma y hacemos otro igual. Con hilo blanco tejemos el hocico, iniciamos haciendo un anillo mágico y dentro tejemos 6 puntos bajos. En la segunda vuelta haremos 6 aumentos y finalizamos la vuelta con 12 puntos. Iniciamos la vuelta 3 haciendo 2 puntos bajos, 1 y 2. Continuamos con 3 aumentos,
2 puntos en un mismo punto. Primer aumento, segundo aumento y tercer aumento. Continuamos con 3 puntos bajos, 1, 2 y 3, y volvemos a hacer 3 aumentos. Primer aumento, segundo aumento y tercer aumento. Y finalizamos con un punto bajo. Finalizamos esta vuelta con 18 puntos bajos, dejamos una hebra larga para coser a la cabeza y cortamos. Ahora con hilo de bordar negro vamos a tejer la nariz. Este es mi anillo mágico y esta es la primera vuelta. Por en medio de estas 2 vueltas y de atrás hacia adelante vamos a introducir la aguja. Ahora vamos a hacer 2 líneas en forma de V o en forma de triángulo invertido. De esta manera. Y ahora lo que vamos a hacer es cubrir todo ese espacio. Vamos dando puntadas y vamos acomodando a nuestro gusto. Para finalizar vamos a trazar una línea en la parte superior de la naricita para que quede mejor definida. Así de esta manera. Ahora volvemos a la parte de abajo de la nariz y vamos a trazar una línea hacia abajo hasta el centro del anillo mágico. Y ya tenemos el hocico listo. Ahora vamos a hacer un nudo entre los hilitos para que no se vaya a zafar el bordado. Miren qué lindo. Vamos a coser el hocico a la cabeza. Vamos a ubicarlo entre los 2 ojos, justo en la línea media entre los 2 ojos. Ahí pondremos la parte de arriba del hocico. Aquí la fijamos con un alfiler para que no se nos vaya a mover. Y vamos a comenzar a coser por la parte de abajo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tomamos una hebra de la cabeza, pasamos la aguja por una hebra de la cabeza y luego pasamos la aguja por un punto del hocico. Atravesamos el punto que sigue y volvemos a tomar una hebra de la cabeza. La hebra que tomemos de la cabeza debe estar lo más cerca al hocico o justo debajo para que no se note la costura. Y así es como lo vamos a coser, siempre dando puntadas sobre la pieza del hocico y tomando la hebra de la cabeza que esté lo más cerca a la pieza para que no se note la costura. Vamos a continuar cosiendo de esta manera hasta llegar al final. Esta pieza no la vamos a rellenar. Pasamos a coser los brazos. Primeramente comprobar que las cadenas nos queden de frente. Vamos a ubicarla entre la última vuelta de la cabeza y la primera del vestido, en el costado. Por aquí pasamos la aguja y ahora lo que vamos a hacer es, las cadenas primero tienen que estar derechas, vamos a pasar la aguja por la última cadena del bracito, por ahí. Y vamos a fijarle a la cabeza dando unas puntadas hacia cada lado. Pasamos la aguja por el punto de al lado, atravesamos por ahí, por ese punto de la cabeza. Ahora vuelvo a atravesar las cadenas, la última cadena del bracito y paso por el otro lado de la cabeza. Y lo saco por cualquier punto de la cabeza. Cosemos el otro brazo de igual forma. Primero debemos comprobar que quede simétrico, que nos queden los dos iguales. Y hacemos lo mismo. Una vez lo hayamos fijado, sacamos la aguja por el mismo punto que sacamos el otro hilo y hacemos un nudito entre estos para que no se vayan a zafar. Pasamos a coser los pies. Primero comprobamos que estén derechas las 2 cadenas y vamos a hacer un nudito aquí entre ellas para que queden juntas. Y ahora vamos a pasar estos hilos, vamos a enhebrar una aguja lanera y los vamos a pasar por dentro del vestido
atravesando la cabeza. Lo sacamos por cualquier punto de la cabeza. Vamos a tirar de los hilos y vamos a ajustar las paticas para que nos queden las cadenas del largo que deseemos. Damos unas puntadas en la cabeza para fijarlo bien y terminamos como mismo hicimos con los bracitos, haciendo un nudo entre los hilos, cortamos y perdemos. Al tejer las orejas no cerramos totalmente el anillo mágico para que nos quedara en forma de semicírculo. Esta parte es la que nos va a quedar justo pegado a la cabeza. Contamos hasta la vuelta 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entre estas dos vueltas, aquí vamos a introducir la aguja y aquí vamos a dar la primera puntada. Vamos a pasar por el punto de la oreja. Vamos a tomar el punto de la oreja y ahora volvemos a tomar un punto de la cabeza. Podemos hacerlo de forma diagonal. Ahora pasamos por el centro del anillo mágico, tomamos este punto por aquí y volvemos a pasar por la cabeza de forma diagonal y tomamos el último punto de la orejita. Para reforzar la costura podemos volver a coser sobre los puntos que ya hemos hecho. Al terminar cosemos la otra orejita de igual forma. Con hilo rojo vamos a hacer un lacito para ponerle en la cabeza. Vamos a hacer una tira de alrededor de 30 o 35 cadenas. 2, 3, 4, 5. Aquí tengo mi tira de 30 cadenas y ahora voy a formar un lazo. En el canal tenemos un vídeo donde realizamos este y otros dos tipos de lacito. Puedes tejerle el que más te guste. Te dejaré el enlace en la descripción de este vídeo. Cuando tengamos el lacito, lo que podemos hacer es pegarlo o coserlo en la cabeza. Y ya está lista mi osita. Ahora para finalizar podemos ponerle aquí en la cabeza una cinta dorada si deseamos colgarla en el árbol. O lo que podemos hacer es con el ganchillo introducimos por el centro del anillo mágico hacia atrás y enganchamos un hilo que puede ser del mismo color que hemos tejido el osito. Aquí lo halo y vamos a realizar 30 cadenas. Y cortamos dejando un pedacito de hilo para coserlo ahora, para fijarlo en la cabeza. Ahora enhebramos en una aguja lanera el hilo que dejamos y vamos a dar unas puntadas para fijarlo en la cabeza. Anudamos los hilos y cortamos. Y este es el resultado final de la osita. Ya aquí está lista con su colgante. Yo le puse un poquito de rubor para que se vea más coqueta. Miren cómo quedó. Este estilo de muñequitos siempre gustan mucho. Se hacen rápido y llevan poco material, por lo que son un detalle perfecto, tanto para vender como para regalar. Y aquí está su compañerito navideño. Déjame saber en los comentarios qué impacto han causado tus ositos, tanto si han sido para vender como para regalar. Y si te ha gustado tejerlo, regálame un like, suscríbete si aún no lo has hecho y comparte este vídeo para que otras personas también puedan tejer estos ositos. Hasta un próximo vídeo. Bye.